Se conoció el dato de la inflación del mes de junio, el 1,6%. Hay muchas lecturas respecto a esta cuestión. Vamos a hablar con el economista Eduardo Robinson desde Tucumán para que nos ayude a entender un poquito este contexto que vive la Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ezequiel. Un gusto, como siempre, saludarte, ¿eh? Bueno, ¿qué lectura hacemos de este 1,6%, Eduardo? Bueno, mirá, Ezequiel, el mercado tenía expectativas de que la inflación podía estar, digamos, entre un rango entre el 1,7 y Sí. el 2%. En el sector privado nadie estaba dando por encima del 2% la inflación del mes de junio. Ujú. Con lo cual esta décima, 1,6%, debajo de lo que era el rango, llamémosle el piso, del rango de estimaciones en el sector privado, está dando cuenta de que la inflación sigue la misma trayectoria que prácticamente que la que vimos en el mes de mayo, ¿no? Con alimentos y bebidas, que es el rubro que te diría yo que más se mira, uno de los que más llama la atención dentro de lo que son los componentes del índice de precios consumidor, ha tenido una variación del 0,6%, no llega al 1%. En todo el semestre la inflación acumuló un 15% a nivel minorista, con lo cual la primera lectura que uno puede hacer es que si bien la inflación todavía está arriba del 1%, bueno, es una inflación que por ahora está relativamente estable después del pico que tuvimos durante el mes de marzo y que eso encendió luces amarillas porque se preveía en todo caso que el establecimiento de estas bandas de flotación cambiaria que se instauraron a partir del 14 de abril pasado podía tener algún tipo de impacto en los precios, en las Claro, expectativas. claro. Pero bueno, eso con el dólar, ¿no? Pero claramente se está viendo, Ezequiel, que el gobierno está logrando que durante los últimos meses la inflación no se acelere y a mí me parece que ese es un dato interesante, ¿no? También se habla de una situación preocupante que es, se ha planchado el consumo, ¿no? En mayoritariamente los rubros de consumo del país, que eso también de alguna manera ayuda, ¿no? a esta inflación tan baja. Es un dato preocupante, ¿no? Claro, por un lado estamos viendo, claro, una inflación que si bien se mantiene, y eso parece si uno mira el vaso medio lleno, llamémosle así, bueno, es un dato relativamente alentador el hecho de que la inflación no se acelere. Pero como vos decís, si miramos el vaso, la parte medio vacía del vaso, precisamente lo que estamos mirando es un amesetamiento del consumo. El consumo, sobre todo el consumo masivo, no logra recomponerse, pero si vos mirás, por ejemplo, lo que tiene que ver con línea blanca, con electrodomésticos concretamente, mirás vehículos, patentamientos, si bien ahora en las últimas semanas hubo algún tipo, digamos, también de amesetamiento en lo que tiene que ver con vehículos, con patentamiento de vehículos nuevos. Se vio durante los últimos meses, te diría yo, como esa dicotomía dentro del consumo, ¿no? Ese consumo a dos velocidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con consumo masivo relativamente retraído, pero por otro lado, algunos bienes electrodomésticos, bienes durables, teniendo, digamos, incrementos positivos en relación con el año pasado, ¿no? Claro. Bueno, la posibilidad también de la financiación abrió un camino para el asalariado, ¿no? Así es, Ezequiel, eso claramente lo que tiene que ver, digamos, con el acceso al crédito, las 12 cuotas sin intereses, el hecho de que hayan mejorado también los bancos en los préstamos personales, sobre todo para este tipo de consumo, eso apuntaló bastante este segmento del consumo. Pero bueno, también la contracara del informe de los bancos de las últimas semanas, te diría que también hay una luz amarilla porque se ha determinado algún incremento en la morosidad, precisamente del segmento de tarjetas de crédito y de créditos personales. Entonces, eso está dando cuenta también de que hay esta cuestión de consumo masivo, si bien se ha mesetado, también está habiendo problemas, por un lado, en algunos bancos, el hecho de que se estén retrasando las cuotas, ¿no? El pago de las cuotas, hay cierto incumplimiento.
y eso hace que suba el amor en los bancos. Con lo cual, por ahora te diría yo, para transcurridos los 6 primeros meses del año, esta economía que por un lado seguimos viendo una inflación relativamente estable, con alguna tendencia a la baja, con proyecciones del orden del 22-25% para todo el año, pero la contracara es una economía que genera poco empleo, no se reactiva demasiado el consumo, y entonces, bueno, esta ambigüedad que estamos viendo, que a mí me parece que va a llevar un tiempo, y que por otro lado tiene que ver también, Ezequiel, no todo lo explica la tasa de inflación en la macroeconomía, sino también tenés que poner la cuestión de la inversión, las cuestiones de los vaivenes internacionales, que escuchábamos recién, es decir, la incertidumbre que todo eso genera, y por supuesto la Argentina en un año electoral, que eso también trae bastante ruido, ¿no? Claro, y Eduardo, también en estas circunstancias del conflicto con las provincias, ¿no?, que tiene el gobierno, ordenando también estas cuestiones estructurales, ¿pensás que el camino que adoptó el gobierno de Milei respecto a controlar la macro es el correcto, Eduardo? Mirá, Ezequiel, yo creo que el gobierno, desde mi punto de vista, al programa le están faltando algunas cuestiones relacionadas con lo productivo, ¿no? Es decir, tratar de tener una macroeconomía ordenada, con superávit fiscal, con una inflación a la baja, tratando de precisamente recomponer la demanda de pesos. Pero bueno, a veces es como condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que mirar todo el aparato productivo, las economías regionales, precisamente para darle más impulso a la economía, a la reactivación, y que esa reactivación precisamente no se quede en un repunte, en una reactivación, sino que Argentina necesita empezar a crecer de la mano de la inversión, de la productividad, para que precisamente haya un incremento genuino del salario y no solamente impulsado muchas veces por cuestiones monetarias. Entonces, como te digo, me parece que el flanco que le está faltando al programa es todo el aparato productivo, toda la reactivación productiva, ¿no? Eduardo Robinson, como siempre, muy amable. Gracias por el tiempo. Gracias a vos, Ezequiel, un gusto como siempre. Estamos comunicados. Chao, Eduardo, gracias. Hasta luego.